siguiente presentación quiero declarar que no tengo ningún conflicto de interés. También me gustaría anunciar de que toda la información que se va a presentar en este webinar es información que se ha redactado o que se ha podido recolectar de las publicaciones realizadas hasta febrero de esta gestión. Sabemos que al ser una enfermedad nueva o una patología nueva, la información ha ido cambiando con el transcurso del tiempo y en estos 2 años ya que tiene la enfermedad, la pandemia, tenemos ya algunos datos que si bien todavía siguen siendo preliminares, pero ya nos han ido dando pautas principalmente sobre el manejo. Como modo de introducción es bueno saber de que la paciente gestante es una paciente que al igual que los demás grupos poblacionales tiene riesgo de contraer la infección por el SARS-CoV-2, la COVID-19, pero también sabemos por los datos estadísticos que una mayor parte de la población que se ha contagiado presenta sintomatologías leves o cursa la enfermedad de forma asintomática. Pero también tenemos los datos y los reportes preliminares de las complicaciones que también se han manifestado en este grupo poblacional de las pacientes embarazadas con COVID-19. Por el momento se sabe que la transmisión del virus a través de la barrera placentaria de una transmisión vertical madre-feto todavía no se ha evidenciado. Lo que sí se está encontrando es de que las pacientes que han cursado un cuadro de COVID-19 han podido traspasar inmunidad pasiva al producto, cosa que cuando el producto sale tiene una cierta inmunidad que le ayuda y que lo protege por un cierto tiempo. Pero como le digo, todavía esta información está siendo desarrollada. Al igual que la población en general, las pacientes gestantes que se complican, entre las complicaciones principales, presentan el síndrome de distrés respiratorio agudo. Además de esta complicación, que es uno de los motivos principales de ingreso a una unidad de terapia intensiva, también tenemos las complicaciones obstétricas y perinatales, de las que se están comenzando a reportar. Entre las más sobresalientes tenemos la complicación de la preeclampsia, como una causa desencadenante. El contagio con el SARS-CoV-2 se está presentando de alguna forma una complicación de preeclampsia. Además, también se está empezando a observar los datos de que existen cuadros de abortos, principalmente en pacientes que se contagian en el primer trimestre del embarazo. También tenemos reportes de muerte fetal, un mayor aumento de la tasa de cesárea en relación a las pacientes que no se han contagiado de la COVID-19. El retardo del crecimiento intrauterino también es parte de las complicaciones y el parto pretérmino. Al ser un grupo poblacional que tiene características que el cuerpo de la mujer gestante se va a modificar y se va a ir adaptando, esto va a ocasionar que este grupo poblacional tenga una cierta susceptibilidad, no solamente a la COVID-19, sino también a otro tipo de enfermedades infecciosas. Vamos a ver cuáles son estos cambios adaptativos que tiene normalmente una mujer para procrear un nuevo ser. Entre los cambios importantes y sobresalientes tenemos los cambios a nivel de la respuesta inmune. Aquí lo que nos interesa saber, bueno, ya sabemos cómo es el mecanismo de acción del SARS-CoV-2 al ingresar al organismo a través de la vía aérea superior y se va a ir depositando, se va a ir anidando, por así decirlo, a nivel del tejido pulmonar a través
de la enzima convertidora de angiotensina 2, que son los receptores que van a ayudar a la replicación viral. Y esto va a producir una reacción inflamatoria y una tormenta de citoquinas, lo que se ha conocido como la tormenta de citoquinas. Esto ya lo conocemos y ya lo sabemos. A este mecanismo de acción, los cambios inmunológicos que tiene la mujer embarazada, por ejemplo, a nivel de los linfocitos T, los CD4 y los CD8, al igual que los linfocitos B, va a haber una disminución en su producción. Sabemos que estos son los encargados de la eliminación principalmente de cuerpos infectados. Va a haber una afectación a nivel de las células natural killer, las cuales se van a encargar de la inmunidad innata, las cuales ayudan a eliminar los virus, al igual que las células dendríticas plasmocitoides, que también son las encargadas de presentar el antígeno en una paciente que va a tener una infección por COVID. Va a haber una disminución de su acción. También los cambios a nivel hormonal van a afectar de alguna forma la presencia o el aumento de la progesterona y el estradiol van a ayudar a que el estado habitual, normal, proinflamatorio de la mujer gestante, al ser infectado por la SARS-CoV-2, esto va a conllevar a que haya un aumento de la tormenta de citoquinas. La afectación a nivel de los neutrófilos, que va a haber una disminución de su poder fagocítico. Todo este terreno que tiene la mujer gestante de forma fisiológica, al ser contagiada por el SARS-CoV-2, va a hacer que tenga una posible mayor complicación en relación a la población no embarazada o a las mujeres no embarazadas. Otro de los cambios importantes que debemos tener en cuenta es a nivel del sistema respiratorio. Sabemos que el útero va a ir creciendo a través de los trimestres y esto va a producir un efecto de masa en la caja torácica, repercutiendo en una disminución de la capacidad funcional. Entonces, de forma habitual vamos a tener ya una paciente con una capacidad residual pulmonar disminuida. Al añadir un proceso infeccioso a nivel pulmonar, esto va a conllevar que la paciente tenga una mayor susceptibilidad a una complicación. Los altos niveles de estrógenos y progesterona van a realizar o van a producir que de forma fisiológica la vía aérea de la mujer gestante, la vía aérea superior, tenga una inflamación. Es por eso que de forma rutinaria se considera que la mujer gestante tiene una vía aérea difícil. Y esto nos tiene que ayudar a poder prepararnos cuando tengamos que, por ejemplo, acceder a una intubación orotraqueal, tener en cuenta y tener todo el material listo en el caso de que tengamos que optar por alternativas o de acuerdo al protocolo de vía aérea difícil que manejemos en nuestras distintas instituciones. Otro de los cambios importantes fisiológicos que tiene la mujer es que de forma fisiológica la mujer embarazada tiene un estado de hipercoagulabilidad. Esto preparando a la mujer en una posible pérdida de sangre durante el parto. Es por eso que la mujer gestante tiene este estado de hipercoagulabilidad, que va a ayudar a evitar la pérdida sanguínea de forma fisiológica durante el parto. Cuando la mujer se encuentra infectada por el SARS-CoV-2, sabemos también, ya conocemos, de que esta enfermedad es una enfermedad protrombótica. Entonces, al tener una paciente hipercoagulable y al tener una infección protrombótica, tenemos el terreno listo para las posibles complicaciones. Y por eso es que debemos tener en cuenta todos estos datos al momento de manejar una paciente infectada gestante con COVID-19.
Dentro de la clínica, lo que podríamos ir hablando de que las manifestaciones clínicas, como en la mayoría de la población, son síntomas leves. Se registra que la fiebre y la tos son los síntomas de mayor relevancia en una mujer gestante, pero la cual no está exenta de las complicaciones, al igual que la población en general. Cuando una mujer gestante presenta complicaciones respiratorias, que es uno de los motivos de ingreso a una unidad de cuidados intensivos, también vamos a ver complicaciones de tipo netamente del embarazo, como por ejemplo los partos de término, las cesáreas, que han sido las principales complicaciones que se ha ido evidenciando y que los datos estadísticos nos los están mostrando. La tasa de letalidad en relación a infecciones similares como son el SARS o el MERS, que en el 2003 fueron entre los primeros coronavirus que se manifestaron como un proceso infeccioso. En esos casos, por ejemplo, se tenía una letalidad del 25% de la infección por SARS y un 27% de la infección por MERS. En relación a la infección de COVID-19, tenemos todavía una baja letalidad, alrededor del 1% a nivel mundial, lo que nos habla de que por ahora el coronavirus no es tan letal en relación a sus primos hermanos. Pero al ser una paciente que va a tener las características fisiológicas adaptativas de una inmunidad cambiada, un sistema respiratorio reducido, cuando se va a producir una complicación, la principal complicación y la más letal, podríamos así decir, es la insuficiencia respiratoria, la cual tiene características similares y va a ir progresando hacia un síndrome de distrés respiratorio. Para poder clasificar esto, todavía se toma en cuenta los criterios de Berlín, que son similares en la clínica y en la presentación de una insuficiencia respiratoria por el SARS-CoV-2. A esto se añade procesos de shock, procesos de falla multiorgánica, renal, hepática, que van a hacer una complicación mayor al momento de manejar una paciente gestante con COVID-19. Las complicaciones perinatales, como el aborto, por ejemplo, se producen principalmente en el primer trimestre, que tienen una mayor relevancia, aproximadamente un 16%, en relación a que si se produce un contagio en el segundo o en el tercer trimestre del embarazo, los abortos ya van disminuyendo en su índice de presentación un 3.5% aproximadamente. El retardo o el crecimiento intrauterino del producto anormal es también una de las complicaciones que se está pudiendo evidenciar. De momento, dos son los estudios que han presentado ya los informes preliminares sobre las complicaciones y sobre la afectación que tiene la COVID-19 en una mujer gestante. El primer estudio se lo presentó el Priority en abril del 2021, en la pasada gestión, la cual mostró que la complicación más importante era el parto prematuro. En esa misma gestión, en septiembre, el estudio Intercovid nos mostró de que ya había una cierta asociación del COVID con la presentación de preeclampsia. Esto todavía se está teorizando, pero ya existen estudios sobre que la preeclampsia se está presentando en pacientes infectadas por la COVID-19. Ahora ya hablando más específicamente dentro del manejo del paciente en la unidad de terapia intensiva, los criterios de ingreso no varían mucho. Se siguen manejando los mismos criterios en relación a pacientes no infectadas para que ingresen a una unidad de terapia intensiva. La presencia de una
disnea creciente, una taquimia sostenida, signos de insuficiencia respiratoria como el tiraje intercostal, el uso de musculatura accesoria, la presencia de una oximetría de pulso por debajo de 95, clínica de estertores o requerimiento de oxigenoterapia con alto flujo, la taquicardia persistente o los estados de inestabilidad hemodinámica, ya sea hipertensivos o hipotensivos, son los criterios principales que se manejan para el ingreso de las pacientes a la unidad de terapia intensiva. Los criterios que se están manejando para el manejo ya de la complicación principal de la insuficiencia respiratoria tampoco son distintos en relación a las pacientes no infectadas. Se sigue manejando los criterios de intubación, de clasificación del síndrome de distrés respiratorio. Todavía tenemos los criterios de Berlín que se los sigue manejando actualmente. Y para realizar un manejo tanto invasivo y no invasivo, como le dije, los criterios todavía no han cambiado. Es bueno hablar sobre este tema de la ventilación mecánica en posición prono. No es una técnica nueva. En los años 70 se la había empezado a manejar. En el año 2003 el estudio PROCEBA, que es uno de los más grandes y significativos que nos han mostrado evidencia de los beneficios de este tipo de ventilación, ha sido una de las armas que hemos tenido tanto en pacientes gestantes como en pacientes no gestantes infectadas por COVID-19. El síndrome de distrés respiratorio agudo es similar. Tiene las mismas respuestas, la misma característica que de un paciente que no sea COVID-19. Ya, tu gorrita. El audio, por favor, creo que ya, ¿no? Bueno, perdón. Sigamos. Estábamos hablando de que el síndrome de distrés respiratorio de la paciente COVID es similar al síndrome de una paciente que no sea COVID. Uno de los grandes maestros de la actualidad de la medicina crítica intensiva a nivel internacional, el profesor Gattinoni, nos ha dado algunas pautas nos ha ayudado a clasificar el tipo de pulmón que vamos a ventilar dependiendo a la distensibilidad. Nos habla de un tipo 1 cuando tenemos una distensibilidad mayor a 50 y un tipo 2 cuando tenemos una por debajo de 40. Ambos tipos de pulmones se benefician de la ventilación en posición prono. Para poder realizar esta maniobra, que la mayoría que ha trabajado en una unidad de terapia intensiva sabrá que si bien no se ha protocolizado aún, pero ya se tiene cierta experiencia y gracias a esta pandemia hemos ido implementando de mejor forma y hemos podido tener cierta experiencia, mayor casuística en relación a antes de la pandemia. Sin duda, la planificación y la capacitación del personal que va a realizar esta maniobra es vital e importante, y los cuidados, principalmente de los cuidados de evitar las lesiones o las úlceras de presión, que son las principales complicaciones que presenta esta maniobra. Y hablando dentro de la medicación, como pilar fundamental del manejo en la terapia intensiva teníamos la ventilación mecánica. Como un segundo pilar tenemos la tromboprofilaxis o la profilaxis antitrombótica. Habíamos hablado de que la paciente de forma fisiológica gestante es una paciente hipercoagulable. A esto, añadido la infección por la SARS-CoV-2, que es una patología protrombótica, teníamos un terreno fértil para las posibles complicaciones. Por eso que la profilaxis antitrombótica nos ha ayudado bastante. La utilización de la heparina de bajo peso molecular, teniendo en cuenta
que si es que la paciente va a tener algún proceso quirúrgico como una cesárea o se va a producir el parto, debemos tener en cuenta este dato para evitar o tener el tiempo de receso de la heparina de bajo peso molecular y evitar posibles sangrados. Como tercer pilar fundamental para el manejo en terapia intensiva tenemos la corticoterapia. En el caso de la mujer gestante debemos tener en cuenta dos momentos principales para poder iniciar este tratamiento. En la mujer gestante que va a requerir maduración pulmonar y en la que no va a requerir maduración pulmonar. En la paciente que sí va a requerir maduración pulmonar, la hidrocortisona es una de las alternativas, ya que esta va a traspasar en la barrera placentaria. La dosis, por el momento, recomendada está siendo 80 miligramos 2 veces al día durante 10 días. En el caso de que la paciente no requiera maduración pulmonar, la alternativa es la dexametasona. Estos tres pilares fundamentales, la ventilación mecánica, la tromboprofilaxis y la corticoterapia, han sido el arma principal que hemos tenido en la terapia intensiva de manejar este tipo de pacientes. También está descrito la utilización y la recomendación de la utilización de dos medicamentos, el remdesivir y el tocilizumab, ambos que de momento no se tiene evidencia de que haya una cierta teratogenicidad, por lo cual se recomienda su uso. Pero particularmente creo que en nuestro medio y en nuestro país no se ha podido utilizar de forma masiva, principalmente por el costo que tiene estos dos medicamentos, pero que sí, en las guías internacionales está descrita y está recomendada. Otro punto importante que me gustaría tocar es el tema de la interrupción del embarazo. Si bien la indicación la va a tener el médico obstetra, al ser una paciente que va a estar internada en la terapia intensiva, de alguna u otra forma se pide la opinión del médico intensivista para poder determinar en qué momento o si se debe realizar o no la interrupción del embarazo. Esto nos ha tocado principalmente a los que trabajamos en las unidades ginecobstétricas, que el colega ginecólogo nos pregunta, incluso hasta nos pide que escribamos en la historia clínica y que indiquemos nosotros la interrupción. Esto sin duda no es lo correcto, no es lo ético, ya que es un procedimiento netamente de la obstetra, pero como médicos intensivistas podemos sugerir algunas medidas. Lo que se hace generalmente, lo que se hacía antes era algo traumante. Se daba a elegir la vida, ya sea de la madre o la vida del feto al familiar, cosa que en la actualidad ya no se lo realiza. Lo que ahora se está manejando es el concepto de que si la mujer embarazada o la madre está bien, el producto también va a estar bien. Pero si la madre va a estar mal, con insuficiencia respiratoria, falla multiorgánica, lo mismo va a repercutir en el bebé. Entonces esto nos ayudaría a determinar si la paciente se beneficiaría o no de la interrupción del embarazo. Todo esto es a criterio del médico y llevando el caso a cada paciente, individualizando y no generalizando. También es importante hablar sobre el tema de las vacunas. Si bien todavía no se tienen los datos escritos de estadística de los beneficios o no de las vacunas, todo el personal que trabaja con pacientes COVID ha podido sentir la diferencia de poder atender pacientes vacunados o pacientes no vacunados.
cuando teníamos la primera ola y la segunda ola, teníamos los hospitales repletos, las unidades de terapia intensiva colapsadas, y el número reportado de infectados no era tanto en relación ya a la tercera y cuarta ola, donde ya teníamos pacientes que habían recibido primera dosis, segunda dosis, y como le digo, los que trabajamos con los pacientes COVID, hemos podido notar esa diferencia muy importante. En la mujer embarazada, todavía no tenemos algo claro sobre las posibles complicaciones que podrían haber, pero ya de forma habitual se está haciendo la recomendación desde las organizaciones, desde la Organización Mundial de la Salud, una recomendación de que la mujer embarazada debería entrar como un grupo de riesgo o priorizar el tema de las vacunas. Y esto no solamente es a nivel internacional, a nivel local también el ministerio ya ha recomendado la utilización de las vacunas, principalmente a partir del segundo trimestre. Ahora ya hablando más específicamente del manejo en la institución en donde yo trabajo en el Hospital Materno Infantil, estuvimos manejando a pacientes con COVID-19 gestantes. Hemos tenido, estos son los números que hemos tenido hasta la fecha. En 2 años y medio prácticamente de inicio de la pandemia, hemos atendido un total de 49 pacientes en la unidad de terapia intensiva. De las 49 pacientes, 9 han ingresado a ventilación mecánica y 4 se han manejado sin ventilación mecánica: oxigenoterapia, tromboprofilaxis, antibiótico-terapia y corticoides. De las 9 pacientes intubadas, hemos tenido que lamentar el deceso de 3. Estas 3 pacientes fallecieron durante la primera ola. Las 6 posteriores pacientes se las ha manejado en la segunda y en la tercera ola, las cuales afortunadamente han podido sobresalir. Sí, su estadía en la terapia ha sido elevada, en un promedio de 20 días aproximadamente, pero han podido irse a la casa. Es un número pequeño, sin duda no es un número significativo para de momento, pero son números que se han ido presentando y los tenemos en la institución en donde trabajo. Se nos ha solicitado realizar o tener un protocolo de manejo, el cual lo tenemos ya en una segunda versión, que principalmente nos hemos basado en el protocolo del Ministerio de Salud, en el cual salía, por ejemplo, a inicio, había una recomendación de la utilización de loperamida, ritonavir o del plasma hiperinmune, cosa que en la actualidad, en el protocolo actual que tenemos, hemos ido descartando. Hemos ido descartando la utilización de acitromicina, dióxido de cloro, que no lo hemos utilizado en ninguna paciente, tampoco sea en el protocolo anterior que lo teníamos descrito. Tampoco hemos utilizado los factores de transferencia de hidroxicloroquina, tampoco lo hemos utilizado. Loperamida y ritonavir sí, lo habíamos utilizado en las primeras pacientes. También habíamos utilizado el plasma hiperinmune. Y en la actualidad, lo que sí, como base fundamental de tratamiento, tenemos la utilización de la heparina de bajo peso molecular, la dexametasona, el remdesivir, que todavía no lo hemos utilizado, pero está descrito en nuestro protocolo, la oxigenoterapia y el tocilizumab. Y para concluir y no alargarnos más, como conclusiones, podríamos decir que la mujer embarazada es un grupo de riesgo por las características y por las adaptaciones fisiológicas que tiene. Cuando se presenta una complicación y se ingresa a terapia intensiva, es muy importante y hasta fatídico muchas veces el tema de manejar una paciente en terapia intensiva. Es siempre fundamental hablar sobre las posibles complicaciones que vaya a tener,
pero nuestro tratamiento debe estar dirigido al manejo no solamente del bienestar de la mujer embarazada, sino se debe hacer un tratamiento al binomio materno-infantil. Como decía anteriormente, si la madre va a estar bien, el bebé también va a estar bien, pero si la madre va a estar mal, con seguridad el producto del bebé va a estar mal. Se debería ya incluir a la mujer embarazada como personal de riesgo para incluir dentro de los protocolos de la vacunación de la mujer gestante e incluir en las vacunas COVID dentro de este protocolo de inmunización. Sin más que decir, espero que haya sido de mucha ayuda los datos que he presentado y me despido, bueno, esperando si hubiese alguna pregunta, alguna consulta, me las hacen saber. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su excelente participación y su excelente presentación. ¿Le parece si las preguntas las dejamos para el final? Podríamos dar paso a la participación de nuestro siguiente panelista. Él es nuestro doctor invitado, el doctor Oscar Vargas Anagua, médico intensivista formado en el Instituto Nacional del Tórax y actualmente desempeñando el rol de médico intensivista en el Hospital de la Mujer, también de la ciudad de La Paz. Démosle la bienvenida al doctor Oscar Vargas con su respectiva presentación. Muy buenas tardes. No sé si me pueden copiar. Lo escuchamos muy bien, doctor. Perfecto. Bueno, agradecerles de antemano por la invitación. Actualmente nosotros nos desempeñamos nuestras funciones en el Hospital de la Mujer de la ciudad de La Paz, parte del complejo hospitalario de Miraflores. Y bueno, nosotros no nos quedamos exentos en cuanto a la atención de los pacientes críticos obstétricos. Determinar varios aspectos. El COVID es una entidad multisistémica y tiene participación no simplemente por el intensivo, ¿no? Sino tiene un tratamiento específico por las distintas especialidades. A denominar neurología, nefrología, neumología, incluso dermatología, siendo que esta situación en su presentación es bastante variada. Y bueno, lo que a nosotros nos interesa sobre todo es la parte respiratoria, ya que va a ser la primera causa que va a condicionar el ingreso del paciente en la unidad de terapia intensiva, independientemente del grupo poblacional. Pueden ser lactantes, niños, pueden ser población adulta, puede ser población gestante, merced del tema actual, y población senil, ¿no? Estaríamos hablando de la población de la tercera edad. Entonces, su manifestación, al ser muy sui generis, va a tener una manifestación también bastante exquisita, pero como lo menciono, y a lo que vamos es netamente ver la parte respiratoria, porque va a ser aquella que va a condicionar sobre todo alto riesgo de mortalidad, ¿no? Y además que en la parte respiratoria también hay una asociación entre los distintos sistemas, llámese el sistema hematológico, llámese el sistema cardiovascular, sobre todo incluso el neurológico. Esta interacción condiciona obviamente mayor repercusión para el paciente y este hecho va a condicionar que la mortalidad también esté amplia, ¿no? Bueno, en cuanto a experiencia hablamos, hay que mencionar desde la reconversión hospitalaria, ¿no? Nadie sabía de la pandemia, nadie sabía de la magnitud de esta pandemia y tampoco estábamos preparados para semejante situación. Por eso es que la reconversión hospitalaria en todos los centros públicos, privados y de la seguridad social ha sido un reto realmente. Tratar de adecuar
los ambientes para el manejo de los pacientes críticos. Creo que nadie se ha salvado de esta situación. En mi hospital lo hemos hecho, hemos visto la mejor forma de dividir áreas, amarilla, roja, para que el riesgo de infección del personal y otros pacientes también sea el menor. Entonces, un punto bueno a rescatar que si bien hemos tenido que improvisar la reconversión hospitalaria, al final pues lo hemos logrado y los resultados se van a ver posteriormente. Yo les manifiesto esta situación en mi hospital, les transmito la experiencia de mi hospital para que ustedes también puedan conocer qué es lo que hemos realizado, cuál es el manejo que hemos realizado, la mortalidad que hemos tenido, sobre todo, ¿no? Hablando un poco de estadísticas, en vez de sacar estadísticas grandes a nivel mundial, incluso europeo, eh, Estados Unidos, quiero tener una semejanza de las estadísticas de un país vecino latinoamericano. En este caso estamos hablando de la población del país Argentina, cuyos casos confirmados han sido a la fecha 8.698. Y estos datos estadísticos se los puedes recabar de la página del Ministerio de Salud del país vecino, hecho que no ocurre con nosotros, ya que a la fecha no tenemos datos claros sobre la cantidad de población gestante y COVID, ¿no? Entonces, eso nos habla de una escasa participación del nivel central para que los datos estadísticos puedan ser extraídos, conocerlos, socializarlos y en base a ello tener prácticas que nos ayuden a mejorar la atención de este grupo poblacional, ¿no? La tasa de mortalidad es del 5% de este grupo de 8.698 casos confirmados. Ha tenido una repercusión con un 44 fallecidos, 0.5% de tasa de mortalidad entonces, en ese grupo poblacional. Bueno, la pirámide a la inversa es lo que se ha estado manejando desde inicios de la pandemia. Estamos hablando desde abril de 2020 que ha llegado a Latinoamérica, donde teníamos, ¿no?, que la población asintomática representaba un 86% o con manifestación leve. El ingreso hospitalario ya condicionado por la patología era moderado en un 9% y severo en un 5% que necesitaba soporte vital en las unidades de cuidado intensivo, ¿no? De este 5%, la tasa de mortalidad en forma global fue del 3%. Esta es la estadística de mi centro hospitalario. Hemos recibido un total de 41 pacientes desde el inicio de la pandemia hasta la fecha. En un 68% ha sido población asintomática. Manifestación leve en un 20%, moderada con proceso neumónico que no ha requerido manejo ventilatorio, un 7%, y un 5% ha sido severo, solamente 2 casos. Mencionar que la mayoría de estos pacientes, en realidad, el criterio de ingreso no era el COVID como tal. Más del 90% han sido asociados a trastornos hipertensivos del embarazo, cuadros hemorrágicos, incluso cirugías ginecológicas programadas, complicadas y de alto riesgo, ¿no? Entonces, vale mencionar, y creo que también allá en Santa Cruz lo han visto así, los pacientes COVID positivos, en la mayoría que han necesitado soporte por dicha entidad, ha debido ser muy baja, ¿no? Y al igual que acá en La Paz y tal vez en otro lado. Como lo habíamos mencionado y también es un dato puntual, el 90% de los ingresos se efectuaron en etapa puerperal, en el postquirúrgico inmediato, posterior a una interrupción de embarazo. El 10% ingresaron en el segundo y tercer trimestre. Es una población bastante baja y solamente 2 casos mencionados que han requerido ventilación mecánica y manejo del COVID como tal. Uno de ellos
ha ingresado posterior a una cesárea para interrumpir embarazo y luego hacer el tratamiento pleno en la paciente. Pacientes, en el 50% fue a través de RT-PCR, el 30% antígeno nasal, el 20% por ELISA, mismos que posteriormente en las últimas dos pruebas fueron corroborados por PCR, ya que tanto en una primera, segunda ola, uno de los grandes requisitos que mi centro ha planteado es que sean ingresados por una prueba PCR positiva, cosa que a medida que ha pasado el tiempo y las distintas olas, los criterios han cambiado. Ahí ya por distintos factores como ausencia de pruebas RT-PCR, el marcador primordial para el ingreso era el antígeno nasal, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, el protocolo de manejo que hemos estandarizado en mi centro era, primero, cuidar el personal, ¿no? Cuidar a los pacientes que eran negativos. Y en base a ello hemos tomado medidas preventivas que se han ido expandiendo para evitar que el mismo personal y los pacientes también sean infectados. Hemos mantenido medidas de protección, de barrera, hemos hecho talleres, paneles de información para que podamos capacitar al personal manual, al personal administrativo, que nos ayudaría en prevenir este tipo de diseminación de la infección ya dentro del ente de salud. Eso es como primera medida que hemos realizado, cuidar al personal para que la atención no se interrumpa, ¿no? Y creo que era una medida acertada, ya que en ninguna situación de las distintas olas se ha interrumpido la atención de las pacientes. Siguiente. Las medidas a tomar, bueno, sobre todo fueron el distanciamiento, el uso de mascarilla, N95, KN95, barbijo quirúrgico, y bueno, esto nos ha ayudado a disminuir el riesgo de contagio entre pacientes y personal. Como podrán ver, y se distribuye muy bien en la gráfica, que estas medidas de distanciamiento, medidas de barrera, han ayudado a que la diseminación de la infección sea menor y tenemos una buena probabilidad estadística de decir que esto realmente sí cumple. De todas formas, el método por excelencia es la vacunación, ¿no? La vacunación en una primera etapa, muy dudosa, por cierto, ya que la única opción a vacuna que teníamos como país era la vacuna rusa del Sputnik, cuya cobertura ha sido baja por el miedo, ¿no? De la población, no simplemente extra salud, sino intrasalud. Ha habido colegas, enfermeras que no han querido hacerse inmunizar. Pese a ello, la cobertura en personal de salud ha abarcado alrededor del 70% y en mi centro alrededor del 80%, ¿no? Éramos una población bastante vulnerable de primera línea y que necesitamos la vacuna para que para poder evitar infección o adquirir una enfermedad grave. Entonces, el método por excelencia que nosotros también hemos podido adecuar ha sido justamente es la vacunación del personal. Y bueno, la vacunación en la embarazada también está condicionado por ser población de muy alto riesgo de adquirir gravedad del COVID con afectación pulmonar y desarrollo de distrés respiratorio. Entonces, las recomendaciones del CDC desde Estados Unidos nos dicen que la vacunación sí o sí se debe llevar a cabo, sobre todo en la población arriba del segundo trimestre de gestación. Hace un mes actualmente ha salido una revisión en JAMA donde hace referencia al grado de infección que han tenido los recién nacidos de madres vacunadas y la incidencia de desarrollar enfermedad grave en estos. Se ha visto que hasta el 90% de cobertura ha llegado a tener en prevención de enfermedad grave en los recién nacidos, nacidos de madres positivas, ¿no? La siguiente.
Entonces, sin más preámbulo y bueno, habiéndoles presentado un poquito de lo que hemos realizado allá en La Paz con datos estadísticos, adecuación de ambientes, manejo, medidas de prevención que hemos tratado de realizar para que esto realmente no se disemine, vamos a hablar de la evidencia del manejo que hemos realizado en base al manejo de tres estructuras: la ventilación mecánica protectiva, la pronación, los corticoides que tienen realmente un grado de evidencia alto, y por otra parte estamos hablando de antivirales, relajantes musculares, anticoagulación, otros como el tocilizumab, antivirales que se utilizaban para el VIH tipo ritonavir. Entonces vamos a ir manifestando toda esta situación. Eh, Esta estructura del manejo desde una primera etapa hasta ahora, hemos tenido que adecuarlo a los protocolos que existen en el Ministerio de Salud. En el Ministerio de Salud tiene unos protocolos que lastimosamente no han sido actualizados, se han desarrollado en primera y segunda ola. Estamos hablando de más de un año, donde hay situaciones que ya han cambiado, se ha modificado, que los estudios que a nivel internacional se han realizado han condicionado que ya dejen de usarse, pero los protocolos del Ministerio de Salud aún están con estas guías de recomendación de manejo de antivirales y otro tipo de medicación. La siguiente, por favor. Bueno, antes de comenzar con esto del manejo ventilatorio, como lo habíamos dicho, ¿no? O sea, no vamos a hacer énfasis en cosas grandes, específicas, sino en lo que la literatura está dada y aquello que realmente ha mostrado una evidencia científica alta. Y creo que todos en ese sentido, el manejo ventilatorio lo estamos realizando para tratar de disminuir las lesiones producto del mal manejo ventilatorio. El volumen tidal por excelencia es el de 6 ml kilo peso, ¿no? Entonces, esta es una estrategia que ya se ha establecido desde hace años. ARNED es el estudio grande que ha realizado esto. A lo largo del tiempo, incluso antes del COVID, ya se había establecido que el mejor modo de ventilar al paciente tiene que ser por volumen control. Se ha tratado de buscar modos alternos, tipo ventilación por presión, APRB, ventilación oscilatoria, etcétera, ¿no? Mismos que nunca han mostrado ser superiores al volumen control. Y bueno, eso nos condiciona que hasta la actualidad el modo inicial de ventilar al paciente esté por volumen control. Siguiente, por favor. Hay una estrategia que desde hace muchos años se va manejando y es la ventilación mecánica invasiva sumado al decúbito prono en los pacientes con distrés respiratorio severo, ¿no? La estrategia de pronación no tiene que ser una estrategia que se deba utilizar al azar y va a depender de la etapa en la cual se encuentre el estado pulmonar. Ya sea en una etapa L, una etapa H, que debemos conocer para que podamos tomar este tipo de estrategias ventilatorias. La pronación actualmente se ha determinado que debe utilizarse en casos de hipoxemia refractaria, ¿no? En hipoxemia refractaria en el paciente distresado vemos que hay una mejoría del nivel de oxigenación, una reducción del dry pressure, y si disminuimos el dry pressure, entonces hay disminución de la mortalidad. Hay una reducción de la energía dinámica, tanto estática, la reducción de las resistencias vasculares pulmonares y también relajamiento del ventrículo derecho. Y hay mejor control a nivel de la acidosis respiratoria producto de la programación ventilatoria. Esta estrategia tiene una amplia evidencia. Lo hemos realizado en nuestra paciente. Lastimosamente no estaba en etapa de gestación, sino ingresó ya en una etapa
posoperatoria, pero sin embargo esto no contraindica que nosotros tengamos que retrasar la realización de la pronación. Una mujer gestante puede ser sometida a pronación y como verán en la siguiente diapositiva está determinado. La siguiente, por favor. Entonces, basándonos en búsquedas en los distintos buscadores de artículos en salud, el PubMed por excelencia es Cielo, en Base, hemos buscado la mayor cantidad de estudios realizados con pronación en personas gestantes. Y bueno, pues lo rescatable, lo bueno es que tiene un dato estadístico favorable donde se ha visto que la reducción de la mortalidad es alrededor del 12%. Esto obviamente es un punto a favor, ya que nos induce a que tengamos que realizar este procedimiento con más frecuencia, sin retraso, y con la finalidad de que, primero, si está en etapa gestacional, el producto trate de llegar al mayor número de semanas posible y cosa que mejore la sobrevida tanto de la madre como del producto. La siguiente, por favor. Si hablamos otro esquema de tratamiento validado, recomendado y ampliamente estudiado es el estudio Recovery. El estudio Recovery se realizó en Inglaterra. Como mediador estaba la OPS para que la verificación sea adecuadamente. Y bueno, ha establecido que dar 6 miligramos de dexametasona por 10 días mostraba una disminución de la mortalidad hasta en un 14.5%, ¿no? Posteriormente, ya en estudios similares con uso de corticoides, se ha determinado también que la única forma de administrar era pacientes que tenían manifestación de carácter respiratorio, estadio 2, por ejemplo, no así en aquellos casos leves o asintomáticos, pero a partir también, lo malo de ello ha sido que a partir de esta publicación han empezado a dar a diestra y siniestra el medicamento, ¿no? Y eso ha condicionado también algún tipo de complicaciones en la población. La evidencia nos dice que al margen de mejorar la mortalidad, hay una mejoría del nivel de oxigenación y también nos retrasa en el tema de inicio de ventilación mecánica en los pacientes. Tiene una estadística buena, tiene un P estadísticamente significativo y bueno, la comparación de dar versus no dar es alta, como podrán ver la gráfica abajo, ¿no? El siguiente, por favor. A partir de la conceptualización de la administración de dexametasona de 6 miligramos por la alta demanda, baja producción a nivel internacional, entonces se ha visto alternativas de uso. Estas alternativas de uso era equiparar la dosis de 6 miligramos de dexametasona frente a otros corticoides, tipo hidrocortisona, tipo prednisona, tipo metilprednisolona. Actualmente la evidencia nos dice que en el paciente crítico la mejor forma de controlar la respuesta inflamatoria y sobre todo en una característica de pulmón tipo L es la metilprednisolona. 35 a 40 miligramos día nos condicionan que esta respuesta inflamatoria sea reducida. Y si hablamos de reducción de inflamación, evitamos que en esta fase L pueda pasar a una fase H en cuanto a una imagen tomográfica, ¿no? La siguiente. La tromboprofilaxis es algo también que tiene sus serias repercusiones. No olvidemos que en una etapa de primera ola en Italia, se han empezado a realizar autopsias a los pacientes que han fallecido y veían que había una abundante cantidad de tromos
trombos en la arteria pulmonar. Entonces, a partir de ese hallazgo en Italia, se ha empezado a utilizar anticoagulación plena en primera etapa y luego se ha empezado a dividir pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo. Esta entidad estaba condicionada por factores de respuesta inflamatoria tipo PSR, dímero D, ferritina. Entonces, ¿qué eran aquellos que condicionaban si un paciente era de alto riesgo o de bajo riesgo? ¿No? En los pacientes de alto riesgo la anticoagulación era plena, daban 1 a 2 miligramos kilogramo peso de enoxaparina, por ejemplo, cada 12 horas, y en los pacientes de bajo riesgo daban 0,5 miligramos kilo peso una vez al día. ¿Qué ha sucedido con todo ello y por qué ha creado repercusión esta situación? Porque se ha visto que los cuadros hemorrágicos al uso de esta mal llamada tromboprofilaxis era alto. Entonces, la condición de fallecimiento de estos pacientes había cambiado, no era por el problema del distrés respiratorio como tal, sino que era algo iatrogénico condicionado producido por un mal manejo de esta situación. Actualmente la anticoagulación plena está condicionada a casos excepcionales e incluso las revisiones ya nos dicen que con una tromboprofilaxis es más que suficiente para condicionar que evitemos complicaciones tipo tromboembolismo pulmonar, ¿no? Siguiente. Múltiples alternativas desde la primera ola a la actualidad. Podemos decir que creo que todos por haber estado asustados hemos tenido que utilizar lo que aquello se utilizaba en países europeos, ¿no? Y que los estudios a medida que pasaba la ola lo han ido descargar, tipo hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, que básicamente podemos decir que esto no sirve. De hecho, en la gestión pasada se publicó un estudio donde decía que la ivermectina te servía como profilaxis y también como tratamiento. Eh, Esto se ha desmentido. El mismo grupo poblacional que realizó este estudio se tuvo que retractar de los datos porque estaban básicamente maleados, intencionalmente modificados. Entonces, este tipo de tratamiento no se utiliza, tampoco lo hemos utilizado y bueno, esto ya queda para el recuerdo, ¿no? La siguiente. Lo único rescatable, como hemos dicho, es el estudio Recovery en el uso de corticoides, ¿no? El tema del remdesivir también en la tercera ola se utilizó bastante. Es algo que ya no se utiliza actualmente, era un medicamento bastante caro y la evidencia era muy pobre. Se mencionaba que 1 de cada 100 tenía un efecto positivo y sobre todo que esté condicionado a unas etapas tempranas de la infección para tener un resultado bueno, pero como le digo, esto no es así, ya no se utiliza el remdesivir y actualmente está desechado, ¿no? El plasma convaleciente es otro método que se logró utilizar bastante. Nosotros también, a ciencia cierta, decimos que sí, lo hemos utilizado, no hemos sido exentos de esa población, pero a medida que pasaba el tiempo también hemos dejado de utilizarlo porque la evidencia nos decía que no, más bien estaba condicionado a riesgo de complicaciones tipo trali, reacciones alérgicas y otras, ¿no? Que condicionaban mayor deterioro, sobre todo a nivel respiratorio. La siguiente, por favor. El tocilizumab es un medicamento que todavía sigue utilizándose. Es un inhibidor de la interleucina 6 que algunos estudios han logrado, dentro de sus resultados, condicionar a que hay un efecto positivo. ¿Qué es lo malo del tocilizumab? Es un medicamento bastante caro y hacer un uso riesgo-beneficio del medicamento realmente muy bajo, entonces no recomendable actualmente, ya que 1 de cada 1000 individuos va a tener una respuesta adecuada, entonces no valdría la pena gastar semejante cantidad de dinero
pensando en que el que lo va a utilizar va a tener un efecto deseado necesariamente. Entonces, eso también ya se está empezando a descartar. Esperemos que salgan unos estudios más concretos que nos digan si esto realmente va a valer la pena o no, ¿no? Y por último, que lo he puesto sarcásticamente con una risa, es el uso del dióxido de cloro. Obviamente no se ha realizado en el manejo hospitalario. Hay grupo poblacional que estaba con un carácter proactivo sobre el uso aquí en la ciudad de La Paz. Hemos tenido una traumatóloga, incluso un infectólogo que tenía la costumbre de promocionar esta sustancia que no es medicación y incluso lo han llegado a utilizar en el ámbito intrahospitalario, intraúti incluso me animaría a decir. Entonces, no se lo utiliza, nunca nosotros como médicos hemos aceptado que esta sustancia sea buena y bueno, la gente que lo promociona generalmente es ajena a la medicina y si hay unos, bueno, lastimosamente son no clínicos y bueno, pues son fuera del área, ¿no? Entonces, por esa situación no se utiliza ni nunca lo vamos a usar. Bueno, gracias. Eso es lo que quería transmitirles, el manejo que nosotros hemos realizado basadas en distintas etapas de la pandemia con protocolos que hemos recabado de carácter internacional y que hemos visto que en algunos de los casos no se ha dado buenos resultados y en otros no, ¿no? Ya que a medida que pasaban los días, las semanas, ya teníamos evidencia como para poder desechar esta situación. Muchísimas gracias, doctor Vargas, por su excelente participación. Rogamos a los participantes conectados si tienen alguna pregunta o consulta a nuestros panelistas, por favor. Doctor Arteaga, no sé si tiene algún comentario, alguna consulta. Me parece que es el único que ha levantado la mano. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Agradecer al doctor Clever y al doctor Oscar por sus magníficas disertaciones. De verdad que una cosa es manejar un paciente crítico con COVID y otra cosa es una gestante con COVID en área crítica. Todas las personas que han podido trabajar durante la pandemia con este tipo de pacientes saben lo complicado que es, saben lo difícil que es tomar decisiones con este grupo poblacional. Yo quería preguntarles tanto al doctor Clever como al doctor Oscar una pregunta muy recurrente cuando manejábamos gestantes críticas y es ¿cuál es el mejor momento para la cesárea en caso de una gestante? ¿Debe inmediatamente que la paciente desarrolle el distrés por COVID, debe realizarse la cesárea aún cuando vaya a ser para que el producto sea un óbito o no? Pero ¿cuál es el mejor momento para interrumpir el embarazo en este sentido? Gracias. Hola. Bueno, lo que hemos practicado en nuestro centro, sobre todo, va a depender de la etapa en la que se encuentre, la edad gestacional. Lo ideal siempre es que transcurra la mayor cantidad de semanas, cosa que den mayor posibilidad al producto de sobrevida. Hemos tenido paciente con distrés respiratorio que lo hemos mantenido por 3 semanas y posterior a las 3 semanas recién se ha logrado interrupción de embarazo. Al inicio estaba con 29 semanas, logró llegar a las 32,3 semanas y eso nos ha dado mayor posibilidad, ¿no? De poder tener sobrevida del producto. Lastimosamente en esta etapa también tanto la mamá posteriormente falleció, el bebé también lo hizo pese a la maduración, al tratamiento y a dejarle continuar la mayor cantidad de semanas posibles, pero no ha sido suficiente, ya que igual el COVID condicionó una serie de intercurrencias que
hacen que el pronóstico del bebé también sea muy bajo, ¿no? Lo ideal y lo que se ha quedado con los colegas de obstetricia es tratar de llegar el mayor tiempo posible al producto, y si se puede llegar por lo menos a término, ¿no? Hay casos reportados con pacientes COVID que se han mantenido gestantes y han llegado a una etapa de término y los bebés han vivido. Tal vez no los mamás, pero los bebés sí. Entonces, son cosas que nosotros también hemos visto y bueno, al final la decisión lo va a tener el obstetra, ¿no? muchas gracias, doctor Clever, muchas gracias, doctor Oscar. Esta pregunta fue muy recurrente, generó mucho debate y muchas fricciones con algunos colegas del área de ginecobstetricia porque, bueno, eh, sí es cierto que había que manejar al binomio madre-niño, pero en las situaciones en donde realmente la situación de la madre era crítica y el pronóstico del niño era malo a corto plazo, los colegas de ginecobstetricia a veces se rehusaban a a generar la conducta, ¿no? De interrumpir el embarazo y eso nos generaba muchos problemas, pero bueno, Dios quiera que no, bueno, Dios quiera que ya hayan mejores conductas para lo siguiente. Gracias a ustedes. Bueno, si no hay más preguntas y comentarios, podemos dar por terminada la sesión académica de hoy. Agradecemos bastante a los participantes conectados y a los panelistas. En esta oportunidad, el doctor Oscar Vargas y nuestro miembro actual del Comité de Obstetricia, que es el doctor Clever Arcos, a quienes agradecemos por esta participación. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Osman Arteaga. Muchas gracias, doctora Gabriela. Excelente tema, excelente webinar, muy constructivo y muy didáctico para la práctica que tenemos el día a día. Muchas gracias al Comité de Obstetricia Crítica por el esfuerzo en este webinar. Agradecemos mucho como directiva de la sociedad y los invitamos a todos los colegas para la siguiente fecha, que ya les iremos avisando en el chat. Y muchas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana, quienes no tienen turno y quienes lo tienen, que tengan excelente turno. Hasta pronto, colegas. Hasta pronto y buenas tardes a todos.